Buenos días, bienvenidos a esta primera masterclass sobre conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. En estas masterclass vamos a presentar de forma muy simple y fundamental los conceptos básicos del paradigma programación orientada a objetos. Estas masterclass están sobre todo dirigidas a aquellos de vosotros que, bueno, estéis pensando en iniciaros en la programación o en aprender algún lenguaje de programación moderno, como pueda ser pues JavaScript, Java, C Sharp, Python, C++, Visual Basic, C Sharp, etcétera. Es muy común que cuando se empieza en el aprendizaje de estos lenguajes, pues la programación orientada a objetos resulta algo nuevo, algo abstracto, que a veces pues bueno, da como un poco de miedo, da un poco de respeto, echa un poco para atrás. Pero, bueno, como todas las cosas, una vez que se entienden, pues todo es mucho más claro. Así que lo que vamos a hacer es ir presentando un poquito todos esos conceptos de manera amena y de manera fundamental, sin centrarnos en ningún lenguaje en concreto, con la idea de que una vez que veáis esos conceptos ya en el lenguaje en concreto que se estudie, pues tengáis ya las nociones de saber pues qué es cada cosa, para qué es, y os resulte más sencillo. Así pues manos a la obra. Bien, para comenzar vamos a hacer un pequeño recorrido por los diferentes paradigmas de programación que han ido surgiendo para ver un poquito pues de dónde ha venido la programación orientada a objetos. Y para ello pues vamos a empezar viendo pues bueno, la programación lineal, que fue el primer paradigma de programación, mejor dicho, la inexistencia de paradigma de programación, fueron los primeros programas que se hicieron. En aquellos programas, pues bueno, no había un orden como tal. Básicamente, pues bueno, los programas eran una serie de sentencias que se ejecutaban desde un principio hasta un fin, como un listado. Había opción de que hubiera saltos, de que pues, la ejecución en un momento determinado saltara de una línea a otra. Pero bueno, no había ninguna separación, ni funcional, ni a nivel de datos, todo estaba junto. Y estos, bueno, pues básicamente eran programas muy específicos, eran muy monolíticos, que no se podían, no estaban divididos en partes, no había secciones que se pudieran reutilizar, se hacían para una determinada cosa, que normalmente pues eran hacer operaciones matemáticas muy concretas. Si había que hacer algo distinto, había que variarlos o hacer otros nuevos, y poca cosa más. Sobre todo eran muy poco reutilizable aquel código. Después apareció la programación estructurada. En la programación estructurada, pues bueno, se empezaron a crear una serie de mecanismos, estructuras, que permitían, pues bueno, hacer que el código estuviera más organizado, de manera que, bueno, pues básicamente se crearon los condicionales y los bucles. Los condicionales, pues bueno, son pequeñas estructuras que permiten que un código en un determinado momento se bifurque y ejecute una serie de sentencias u otras en función de una condición. Y luego están los bucles o repeticiones, que lo que hacen es permitir que un determinado conjunto de sentencias se ejecuten repetidamente, bien un número determinado de veces, o hasta que se dé o mientras se dé una determinada condición. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue tener un código más organizado, se consigue tener un código más corto y al final un código más legible y más fácil de depurar, más fácil de seguir, que lo que hemos visto pues, anteriormente, que sería la programación no estructurada. De aquí se saltó a la programación modular. La programación modular ya es un salto cuantitativo, porque digamos que bueno, pues estos listados de código que hemos visto ahora, hemos visto en los otros ejemplos, pues bueno, ahora estarían encapsulados, por así decirlo, o divididos en funciones y procedimientos. ¿De acuerdo? Estas funciones y procedimientos, digamos que son como pequeñas secciones de programa que están ahí encapsulados, cada uno de los cuales se ocupa de hacer una determinada tarea. Dentro de esas funciones y procedimientos pues pueden tener sus propias variables, tienen sus sentencias, con sus bucles, con sus condiciones, y cada uno se ocupa de una determinada tarea y están recogidos a su vez en módulos. Pueden estar recogidos en módulos, dentro de los cuales pues bueno, cada función y cada procedimiento se comunican entre sí, es decir, la ejecución va saltando de uno a otros para realizar las diferentes tareas, de manera que si una determinada tarea se tiene que hacer varias veces, pues no hace falta repetir el código, sino simplemente pues se invoca a la función y procedimiento correspondiente otra vez y ya está. Con lo cual, pues bueno, los programas al final, pues bueno, pueden componerse de diferentes módulos, donde cada módulo
tiene una serie de tareas que se intercomunican entre sí y el código, pues bueno, ya está bastante más dividido, bastante más organizado y sobre todo es mucho más reutilizable, porque estos módulos y estas funciones, pues bueno, pueden reutilizarse, incluso pueden intercambiarse entre programas, pueden ser incluso utilizados por varios programas. Y de aquí llegamos a la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos sería una evolución de la programación modular en la cual lo que tenemos ya son objetos. Un objeto pues representa un algo, puede representar una parte del programa, un componente del programa, como un formulario, o como un botón, o como una conexión a la base de datos, o puede representar información del programa, datos con los que el programa trabaja, como información de personas, cuentas bancarias, etcétera. Cada objeto es una entidad, es una entidad de información que tiene sus propios datos, su propia información y tiene sus propias operaciones, es decir, las cosas que puede hacer con él. Y a su vez, pues bueno, el programa puede tener muchos objetos que se comunican entre sí. Estos objetos se pueden comunicar entre ellos pues, para hacer que el programa funcione. Aparte de la programación orientada a objetos, existen otros paradigmas de programación, no vamos a entrar en ellos, solo los vamos a citar brevemente, como son la programación funcional y la programación reactiva. La programación funcional es un paradigma en el cual pues, se basa en la implementación de las tareas a través de expresiones matemáticas, sin utilizar en la medida de lo posible secuencias de condicionales y bucles. Y la programación reactiva es un paradigma en el cual pues, bueno, se utiliza sobre todo en programas, en aplicaciones que funcionan en tiempo real, que básicamente se basa en la atención de una serie de sucesos que van ocurriendo y la ejecución de una serie de acciones en tiempo real pues para dar respuesta a dichos sucesos. Con esto, pues bueno, estos son un poquito los paradigmas de programación actuales y bueno, ya nos vamos a centrar en concreto en la programación orientada a objetos. Para explicar la programación orientada a objetos tenemos que empezar por el concepto de objeto. ¿Qué es un objeto? Un objeto representa una entidad de información funcional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un objeto representa una entidad de datos, una información, que a su vez se compone de una serie de datos más sencillos, como por ejemplo en el caso de una cuenta bancaria se compone de una serie de datos, como son un número de cuenta, un titular, un saldo, etc. Y luego también es funcional. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al conjunto de operaciones que se pueden realizar contra esa entidad de información. En el caso de una cuenta bancaria, contra ella se pueden realizar una serie de operaciones, como son ingresar una cantidad de dinero, retirar una cantidad de dinero, etc. Todos esos datos y todas esas funcionalidades conforman lo que es el objeto. El objeto, cuenta bancaria, como podría ser cualquier otro objeto. Tenemos, por tanto, que un objeto está dividido por datos y por operaciones. Los datos se implementan mediante lo que se denominan atributos, es decir, los atributos de un objeto son el conjunto de informaciones que el objeto alberga y que dicen quién es, dicen lo que es, el número de cuenta, el titular, el saldo. Y los métodos son el conjunto de operaciones, es decir, el conjunto de funciones y procedimientos que veíamos en programación estructurada que implementan las operaciones que un objeto puede hacer, que se le pueden invocar. En este caso, pues ingresar o retirar una cantidad. Bien, a continuación vamos a ver cómo manejar estos objetos. Bien, ya hemos visto lo que es un objeto, en qué consiste, y ahora vamos a ver cómo se maneja esto en código, ¿de acuerdo? Entonces, para manejar un objeto, al final es muy parecido a manejar una variable normal y corriente. Lo primero que hay que hacer es crear el objeto. Entonces, bueno, pues para esto, en cada lenguaje se hace de una manera distinta, pero bueno, simbólicamente, pues bueno, con esta línea lo que haríamos es crear una variable llamada obj, porque hemos querido llamarla obj, en la cual estamos creando un objeto de tipo cuenta bancaria, al cual pues bueno, le estamos asignando una serie de valores, que este sería pues el valor correspondiente para el atributo número de cuenta, este sería el valor correspondiente para el titular y este sería el valor correspondiente para el saldo, con lo cual acabaríamos de crear un objeto cuenta bancaria con todos sus datos, su saldo, etcétera. Bien, a partir de ahí ya tenemos un objeto creado, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo manejamos? Bueno, para acceder a los atributos de un objeto, lo único que hay que hacer es simplemente pues invocar a la variable que representa el objeto, punto y el nombre del atributo. Entonces, si por ejemplo aquí hiciéramos un imprimir
obj.saldo, lo que obtendríamos sería el valor del atributo saldo de ese objeto, con lo cual pues bueno, nos salen 1.200 euros. Si hacemos lo mismo con el titular, pues nos devolvería la información correspondiente al titular de la cuenta que representa este objeto, pues el tal Roger. De esa forma accedemos a los atributos, es decir, a la información del objeto. Si queremos invocar a sus operaciones, es decir, queremos operar con el objeto, pues tenemos que invocar a sus métodos. La invocación de los métodos se hace igual que con los atributos. Se antepone siempre delante primero la variable que representa el objeto y después se invoca el método correspondiente. En este caso, pues estaríamos invocando al método ingresar para ingresar 800 euros a la cuenta bancaria presentada por este objeto. En la línea siguiente haríamos lo mismo, pero retiraríamos 500 euros. Hay que tener en cuenta que estos métodos, la mayoría de los métodos dentro de un objeto, lo que hacen es provocar cambios, en la mayoría de las ocasiones, en los atributos del propio objeto, lo cual quiere decir que, por ejemplo, en este caso, tanto el método ingresar como el método retirar lo que van a hacer es modificar el valor del atributo saldo de este objeto, con lo cual, tras estas dos sentencias de ingresar y retirar, si nosotros imprimimos nuevamente el valor del atributo saldo del objeto, pues nos devolverá pues 1.500 euros, que sería el resultado de, bueno, pues 1.200 que tenía inicialmente, más 800 que le ingresamos, restándole 500 que se le retiraron, pues bueno, nos daría la cifra que ha quedado en el atributo saldo del objeto, de este objeto, cuenta bancaria. Una propiedad muy importante de los objetos que debemos tener clara desde el principio es la independencia. ¿Qué significa esto? Significa que cada objeto es completamente independiente de los demás. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo hemos creado dos objetos de tipo cuenta bancaria. Tenemos un objeto que le hemos creado a través de la variable obj.a, que es una cuenta bancaria con un determinado número de cuenta de un tal Roger con una cantidad y bueno, pues esto nos crea este objeto, esta sería su representación, sobre el cual luego pues ingresamos una determinada cantidad y bueno, pues visualizamos el saldo que le queda. Justo después creamos un segundo objeto, también es de tipo cuenta bancaria, es decir, también tiene un número de cuenta, también tiene un titular, también tiene un saldo, pero sus datos son completamente distintos. Y a este, en vez de ingresarle, pues le retiramos pues una cantidad monetaria y visualizamos pues el saldo restante. Bien, estos dos objetos, los dos tienen unas características comunes en el sentido de que estructuralmente los dos tienen un número de cuenta, tienen un titular, tienen un saldo, tienen los mismos atributos y tienen los mismos métodos. No obstante, cada uno tiene sus propios datos y si invocamos, por ejemplo, al método ingresar sobre obj.a, pues esto afectará al saldo del objeto apuntado por obj.a, mientras que si invocamos al método retirar contra la variable obj.b, esto afectará al saldo del objeto referenciado por obj.b. Es decir, cada uno de los objetos, cada objeto que manejamos, sean dos o tengamos 1000 objetos, cada uno de ellos es independiente del resto, tiene sus propios valores, a pesar de que tengan los mismos atributos y tengan los mismos métodos. Y cuando invocamos a los métodos de cada uno, afectará a sus propios atributos, no a los de los demás. A continuación vamos a hablar de otra de las grandes propiedades de la programación orientada a objetos, que es la asociación entre los objetos. Los objetos, como tal, a pesar de que cada uno de ellos representa una entidad de información única e independiente, también pueden asociarse entre sí cuando tienen relación entre sus significados. Por ejemplo, supongamos el siguiente caso. Tenemos un objeto cuenta bancaria, con su correspondiente atributo número de cuenta, su saldo, y le hemos añadido tres atributos más que hacen referencia al nombre, al DNI y al mail del titular. Como vemos, estos tres atributos realmente no están describiendo información de la cuenta bancaria, no están describiendo la cuenta bancaria, sino que más bien están describiendo a una entidad de información asociada, que sería el titular de la cuenta bancaria, lo cual no es lo mismo que la propia cuenta. Es decir, tenemos atributos en este objeto, tenemos tres atributos que realmente están describiendo a una entidad de información distinta, que podría ser perfectamente un objeto persona con su nombre, su DNI y su mail. Esto nos debería llevar a lo siguiente. Podríamos tener dos objetos. Un objeto persona con su atributo DNI, su atributo nombre y su atributo mail, y luego un objeto cuenta bancaria que tenga
un atributo titular. Solo que este atributo titular, en vez de ser un atributo con un valor sencillo o un valor primitivo, digamos, como podría ser una cadena, un entero o un decimal, este atributo podría hacer referencia a un objeto persona. En efecto, los atributos de un objeto pueden ser, a su vez, objetos, de tal manera que podríamos tener que titular haga referencia a un objeto persona y a través de él al DNI, nombre, email del titular de esta cuenta bancaria. ¿Cómo haríamos esto? Supongamos para ello lo siguiente. Imaginemos que creamos primero un objeto persona, de tipo persona, con su correspondiente DNI, su nombre, su correo electrónico, y después a la hora de crear un objeto cuenta, creamos el objeto cuenta bancaria y como parámetro, a la hora de darle el titular, lo que le pasamos es la variable que hace referencia al objeto persona que representa la persona que es el titular de esta cuenta. Al hacer esto, lo que conseguiríamos es que el atributo titular de la cuenta bancaria que acabamos de crear haga referencia al objeto persona, que es la que sirve de titular. De esta manera lo que acabamos de conseguir es que haya una asociación entre esta cuenta y esta persona en calidad de titular. Con esto hemos conseguido asociar los dos objetos, pero ¿qué ventaja nos permite esto? La ventaja que permite esto a través de la orientación a objetos es que con ello, a través del objeto cuenta bancaria, podríamos acceder a la información del objeto persona que hace de titular. ¿Cómo? Mediante lo que se denomina el encadenamiento. El encadenamiento básicamente nos permite que partiendo de una variable objeto cuenta, haciendo referencia a su atributo titular, podemos a su vez hacer referencia al atributo nombre del objeto persona asociado, de tal manera que poniendo objeto cuenta.titular.nombre obtendríamos el nombre de la persona asociada como titular a este objeto cuenta, que en este caso sería Yuri Piskunov. Esto nos permite obtener a través de un objeto información de otro objeto asociado. Por último, vamos a abordar el concepto de cardinalidad de la asociación. La cardinalidad de una asociación determina el número de objetos que se asocian entre sí. En el caso concreto de este ejemplo, pues tenemos un objeto cuenta bancaria que se asocia a un objeto persona, dado que el atributo titular, pues básicamente lo que contiene es una referencia a un objeto persona. Sin embargo, esto no siempre es así. Hay casos en los cuales nos puede interesar que un objeto se asocie a varios objetos de otro tipo. Por ejemplo, supongamos el siguiente objeto persona, que tiene un atributo DNI, tiene un atributo nombre y tiene un atributo mail. Pero nos interesa que se asocie no a uno, sino a varios objetos cuenta bancaria, puesto que una persona puede tener múltiples cuentas bancarias. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bien, la asociación se haría de la misma manera que anteriormente. Tendríamos dentro del objeto persona un atributo cuentas, con la diferencia de que este atributo cuentas, en vez de hacer referencia a un objeto, lo que sería es una matriz o array o arreglo o vector, según el lenguaje de programación, de objetos cuenta bancaria. Con lo cual, en vez de tener una referencia, tendría múltiples referencias a múltiples objetos cuenta bancaria. De esta manera tendríamos una asociación de 1 a n, es decir, cada objeto persona estaría asociado a n objetos cuenta bancaria, que son las cuentas bancarias de esta persona. Para poder acceder mediante el encadenamiento a sus diferentes atributos, utilizaríamos la misma estructura. Partiríamos de la variable que hace referencia al objeto persona, después citaríamos la propiedad, que en este caso sería cuentas, y a continuación, como en una matriz normal y corriente, tendríamos que indicar el índice que se correspondería con el objeto cuenta al que queremos acceder. A partir de ahí simplemente ponemos el atributo que queramos y podríamos acceder, pues en este caso, al saldo de la primera cuenta de esta persona o al saldo de la segunda cuenta o al saldo de la tercera. Recordar que en las matrices en la mayoría de los lenguajes el índice 0 es la primera. Pero bueno, a través de la matriz en el atributo cuentas podríamos acceder uno a uno a los saldos o al resto de los atributos de cada una de las cuentas de esa persona. Y con esto hemos llegado al final de esta primera masterclass sobre conceptos básicos de programación orientada a objetos.
Espero que los conceptos que hemos visto os hayan quedado suficientemente claros y en la siguiente masterclass seguiremos profundizando y veremos nuevos conceptos para entender mejor la programación orientada a objetos y sus fundamentos básicos. Hasta entonces, gracias y nos vemos.